Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Por aquí su hermana pastora Pamela Guillén. En este hermoso día vamos a hablar acerca de la oración. Ese tema que es lo que da la cercanía del creyente y de todo aquel que ha aceptado al Señor con nuestro Salvador. Así que quédese ahí con nosotros hasta el final porque sé que este video va a ser de gran edificación para tu vida y vas a aprender cosas nuevas en este hermoso día. Bien, mis hermanos, y vamos a comenzar inmediatamente definiendo lo que es la oración, porque muchas personas vienen al camino y tienen un concepto de lo que es la oración, pero no saben a profundidad lo que representa la oración. La oración es simplemente hablar con Dios, hablar con ese creador, con nuestro Padre Celestial. Y todo aquel que habla tiene que recibir una respuesta. Para una comunicación efectiva tiene que haber alguien que hable, una persona que escuche y cuando ese termine de escuchar, entonces responde. Y es lo mismo que acontece cuando nosotros hablamos con Dios. Cuando nosotros estamos orando, necesitamos hablar, pero también necesitamos escuchar una respuesta a eso que estamos orando. Y bien, mis hermanos, hay personas que se hacen una pregunta o varias preguntas en cuanto a la oración, si deben orar en voz alta, si deben orar en voz baja, cómo orar en el espíritu. Y todas esas preguntas y muchas más las vamos a desglosar en este hermoso día para edificación de tu vida espiritual. Y es que cuando nosotros oramos, hay muchos textos en la Biblia que hablan acerca de la oración porque es la comunicación con nuestro Padre Celestial. Y sabemos que el Señor responde de diferentes maneras. Entonces nosotros debemos de saber lo que dice la palabra acerca de la oración. Los discípulos en una ocasión le preguntaron al Señor cómo debemos orar porque ellos veían que Jesús oraba de manera constante. Muchas veces Jesús se alejaba de la multitud para ir a buscar del Señor a solas en los montes, de manera oculta, se iba al desierto, se iba a esos lugares donde solamente Él y Dios tenían esa comunión. Y entonces ellos veían esta acción de Jesús y le preguntaban cómo tú oras, cómo nosotros debemos de orar. Y Jesús dejó un esquema de oración que lo podemos encontrar en los evangelios. Ahí está completamente cómo Jesús dejó este esquema de oración que le decimos el Padre Nuestro. Ahora bien, ese Padre Nuestro es un esquema que nosotros debemos de guiarnos para tener una oración efectiva. Pero en este día, porque ya tengo un video anterior que habla de cómo orar correctamente conforme a lo que dice el Padre Nuestro. En este día yo quiero enseñarte cómo debes de orar en el Espíritu, cómo orar para subir de nivel, cómo orar, si debes de orar en voz alta, en voz baja, si tienes que orar de rodillas, cuál es la posición correcta para nosotros orar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen estas dudas y muchas veces no pueden avanzar de manera correcta porque tienen esos huecos en su mente, pero hoy vamos a hablar acerca de todo eso que tú necesitas para hacer una oración correctamente. Lo primero es que muchos se guían de este texto bíblico y vamos a desglosarlo acá. Gloria a Jesús. En Mateo capítulo 6, versículo 6, que me dice que cuando ore, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial y el que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿De qué se trata este tipo de oración? ¿Qué es lo que me dice este versículo? Muchas personas le dan una mala interpretación porque dicen que está mal predicar en las calles, que está mal usted hacer ciertos cultos en las calles porque este texto lo dice así. Pero ahí se está refiriendo a que cuando nosotros entremos en una intimidad, cuando entremos a comunicarnos con el Señor, que estemos a solas, dice cerrada tu puerta. O sea, puedes buscar una habitación, puedes buscar un monte, puedes buscar un lugar secreto en el cual solamente Dios y tú estén en ese lugar. Y ahí te está hablando que lo que tú ores en el secreto será luego manifestado en el público. O sea, yo no puedo manifestar algo en el público que yo no haya buscado en la intimidad. Todo lo que usted ve, la liberación, la manifestación de sanidad, las personas que se convierten al Señor a través de tu predicación, todo eso fue buscado en el secreto. Y Dios, que escuchó esos clamores, entonces lo manifestó en público. Todo lo que se manifiesta, las victorias, eso que esa persona que tú tienes
tanto tiempo orando por ella y de repente viene y se convierte. Personas que tú sabes que lo llevas en oración y manifiestan una sanidad. Eso fue porque tú lo buscaste en el secreto. Y a eso es que se refiere ese texto bíblico, que tenemos que tener una vida de oración y una vida de intimidad con nuestro Padre Celestial para luego manifestar en público eso que nosotros buscamos en el secreto. Nadie puede dar de lo que no tiene. Y para nosotros dar de Dios tenemos que llenarnos de Dios en el secreto, en esa habitación, en ese aposento, en ese lugar que tenemos dedicado para buscarle al Señor. Amén. Entonces eso es lo que quiere decir ese texto, que tenemos que buscar en el secreto y luego eso que buscamos se va a manifestar en público. Entonces aquí entra la pregunta, ¿cómo yo debo de buscar en el secreto? ¿Cómo yo me encierro en la habitación si tengo que clamar en voz alta? Personas tienen muchas dudas acerca de esto. Tengo que decirte que hay clamores que deben de hacerse en voz alta, pero hay oraciones, peticiones que deben de hacerse a boca cerrada, en la mente, gloria a Jesús. ¿Y cuáles son estos tipos? Le voy a decir, bíblicamente, gloria a Dios, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, me habla acerca de Pablo y Silas, que cuando ellos estaban encerrados en la cárcel, ellos clamaban y cantaban himnos y todos los presos lo escuchaban. O sea, ellos estaban clamando en voz alta. Al igual que cuando Pedro estuvo encarcelado, la iglesia oraba fervientemente por él y hubo un ángel que se le apareció al apóstol Pedro y lo sacó él mismo de la cárcel. Miren qué maravilla, qué milagro más grande aconteció en la vida del apóstol Pedro, gloria a Jesús, por causa de ¿qué? De la oración ferviente de la iglesia, de los hermanos en Cristo. Estaban orando de esta manera hasta que el apóstol fue libertado por el mismo Dios que envió ese ángel para que este hecho fuera realizado. Entonces, mis hermanos, la oración tiene poder. Existe lo que es el clamor. Cuando tú clamas, tú lo haces en voz alta. Hay una parte de la oración que nosotros tenemos que clamar, que tenemos que presentar esas peticiones con súplica, con lloro, con lamento, clamar, o sea, en voz alta, que no importa que te escuchen, tienes que clamar, porque cuando tú clamas, cuando tú oras con gloria a Jesús, cuando tú clamas en voz alta, o sea, no tiene que ser una voz retumbante que despierte a los vecinos, sino que audible. De modo audible, tú estás estableciendo, tú estás ordenando, tú estás estableciendo lo que dice la palabra. Por eso, cuando nosotros oramos, tenemos que tener conocimiento de la palabra, porque cuando usted ora lo que dice la palabra y lo cree en su corazón, entonces eso tiene un cumplimiento. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, gloria a Jesús. Entonces, cuando usted clama en voz alta, usted está estableciendo, usted está decretando, usted está, gloria a Jesús, creyendo lo que dice la palabra. Y está creyendo en que eso que usted está declarando va a tener un cumplimiento. Por eso cuando nosotros oramos por rompimiento, por liberación, por nuestra familia, estamos clamando por cualquier petición, incluso nuestras propias peticiones, deben de hacerlo en voz alta y con conocimiento de lo que dice la palabra. Por ejemplo, si usted está orando por una persona enferma y usted toma ese versículo, usted se apodera de ese versículo que dice que el Señor llevó nuestras enfermedades a la cruz y que por su llaga fuimos nosotros curados. Usted está declarando una palabra poderosa y que va a tener un cumplimiento, porque es una promesa, eso es algo que ya está establecido. El Señor llevó nuestras enfermedades a la cruz y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que la enfermedad no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Y así cuando tú sigues declarando, hay muchos versículos, muchos textos bíblicos acerca de nuestra finanza, acerca de que nuestra familia tiene que venir a los pies de Cristo también. Todo eso, mis hermanos, es a través del conocimiento de la palabra. Y cuando tú lo clamas en voz audible, entonces tú estás estableciendo. Recuerda que nosotros portamos, aleluya, semejanza, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Y la materia prima que Dios utilizó para crear este mundo fue la palabra. Entonces, como nosotros portamos semejanza, lo que nosotros decimos por nuestros labios tiene poder.
Tiene poder, por eso el cristiano tiene que saber cómo se maneja todo lo que dice. ¿Por qué? Porque esto puede provocar bendición, pero también puede provocar lo contrario. Entonces, mis hermanos, todos los clamores, las peticiones, la adoración, cuando entramos en oración, tenemos que entrar adorando a Dios, bendiciéndolo, dándole gracias por todo. Todo eso debe de hacerse en voz alta, en voz audible. Pero hay un tipo de petición que se debe de hacer en voz baja o en la mente. Ni siquiera en voz baja, sino en la mente. ¿Cuál es este tipo de clamor? ¿Cuáles son estas peticiones que deben de presentarse en voz baja? Principalmente cuando tú estás buscando una respuesta de parte de Dios y tú quieres estar seguro de que esa respuesta fue Dios que te la dio. Entonces ese tipo de oración debe de realizarse en voz baja. ¿Por qué? Porque ahí tú solamente Dios y tú sabes lo que están pidiendo. Y cuando esa respuesta llegue, tú vas a estar segura de que fue Dios que te habló. Vas a estar seguro de que fue el Señor que mandó esa señal. Cuando tú estás pidiendo confirmación a Dios por algo, no puedes ni siquiera decirle a nadie que tú estás orando por eso. ¿Por qué? Porque esto puede crear confusión y puede traer una respuesta, que no es la verídica, no es la que tú estás esperando. Entonces, cuando tú estás buscando algo, una respuesta, por ejemplo, tú estás orando por una confirmación, un ejemplo, estás orando por la confirmación de que si esa es tu pareja, estás orando por esa persona, y tú quieres saber si esa persona viene de parte de Dios, pídele a Dios una señal, pero que solamente el Señor y tú sepan que tú estás pidiendo esa señal. Así que cuando esa señal sea cumplida, si es cumplida, ya tú sabes que viene de parte de Dios, porque solamente el Señor y tú sabías de esa petición. Y así diferentes peticiones que necesitamos una respuesta. Cualquier cosa que nosotros cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida, debemos de irnos ante el secreto y orar en nuestra mente, pidiéndole a Dios una señal, una confirmación. Estos son los clamores que deben de hacerse en la mente. Ahora bien, hay otro tipo de oración que es el orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Hay personas que están un poco confundidas con este tema de cómo se debe orar en el Espíritu. Y todo el mundo piensa que orar en el Espíritu es cuando tú estás bautizado con el Espíritu Santo y fuego y comienzas a orar en lenguas. Déjame decirte que en parte es cierto, pero también hay personas que no están bautizadas con el Espíritu Santo y fuego y oran en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es cuando el Espíritu Santo toma control de ti, de tu cuerpo, de tu mente y comienza a clamar a través de ti, de tus labios, de tu mente, todo tu cuerpo. Ya tú estás en un nivel espiritual. Usted sabe que cuando usted acepta al Señor, inmediatamente entra en usted lo que es el Espíritu Santo. Entonces ya usted porta el Espíritu Santo porque usted lo aceptó. Ahora, como creyente, nosotros debemos de buscar el bautismo con el Espíritu Santo y fuego, que es impartición y activación de poder. Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo y fuego, entonces se activan tus dones. Entonces ya tú eres, aleluya, ya tú recibes lo que es el poder, la activación de esos dones que el Señor tiene para tu vida. Entonces, eso no impide que si tú no lo tienes, puedes orar en el Espíritu, porque Él te va a fortalecer. Ahora bien, cuando tú eres bautizado, la oración tiene más poder, tiene un mayor efecto. Primero, porque no te vas a cansar tanto. Y cuando tú oras en lengua, cuando la persona oran en lengua, que ya son bautizados, la mente no se cansa. Por eso pueden orar noches completas y no se cansan. Y de igual manera que una persona que no esté bautizado. Pero cuando tú oras en el Espíritu, es porque el Espíritu Santo toma control de ti, de tu cuerpo, de tu mente. Y tú estás orando alineado al propósito de Dios para ese tiempo. Entonces ya tú estás orando en el Espíritu. Puede ser que el Espíritu Santo te ponga a orar por diferentes personas, por gente que tú conoces, por personas que tú nunca has visto, por diferentes cosas de este mundo, de esta tierra, y tú te dejas guiar por el Señor. Puede ser que tú permanezcas en silencio ahí solamente esperando, puede ser que el Señor te traiga algo a la mente. Hay diferentes tipos de oraciones.
Pero todos debemos de orar en el Espíritu. Debemos de llevar nuestro espíritu a otro nivel, entrar en un nivel de comunión, que sea el mismo Espíritu Santo que dirija todas nuestras oraciones, todos nuestros clamores. Por eso yo siempre digo que nosotros, antes de comenzar la oración, debemos de decirle a Dios que tome el control de nuestros labios, que tome el control de nuestras oraciones y que sea Él dirigiendo la oración conforme a su voluntad. Porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Si conocemos por medio de la Biblia, conocemos la voluntad de Dios, pero para ese tiempo quizás el Señor quiere que tú clames por algún país, quizás el Señor quiere que tú clames por una persona, quizás el Señor quiere que tú ores hasta por tu misma familia, por ti mismo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Por medio del Espíritu Santo, por medio de su guianza, por medio de orar en el Espíritu. Entonces, escuche lo que dice, gloria a Jesús, en Romanos 8:26, bajo la misma comunión. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no sabemos, pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros no sabemos lo que nos conviene para el tiempo, no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo sí, el Espíritu sí nos guía, sí nos dirige. Y cuando usted está orando en lengua, cuando usted está ya en un nivel de comunión profunda con el Señor, el mismo Espíritu Santo comienza a gemir dentro de ti y ya a veces no te salen ni siquiera palabras, sino gemidos, sino como un dolor, como algo ahí, y tú sabes que estás clamando aunque no te salgan palabras, porque ya el Espíritu Santo tomó control de ti, tomó control de tus labios, y a nosotros nos toca dejar que el Espíritu Santo accione como Él quiera y haga como Él quiera en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, orar en el Espíritu cuando tú ya eres bautizado es muy importante, porque eso lleva la oración a otro nivel. Podemos orar en lenguas y podemos orar en nuestra mente. Cuando usted está orando en lenguas, al menos que usted no tenga el don de interpretación de lenguas, usted no sabe lo que está pidiendo, usted no sabe lo que está orando, pero el Espíritu Santo sí. Entonces usted fluye en lenguas y ora en su mente, va orando también en su mente. Posiblemente lo que tú estés orando en lenguas no es lo mismo que tú tengas en tu mente, puede ser algo muy diferente, pero ya cuando tú estás en un nivel espiritual, cuando tú oras en el Espíritu, tenemos que hacerlo de esta manera, y esto es una oración poderosa porque es doblemente. Porque estás orando en lengua, estás estableciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra a través de tus labios, te estás dejando usar por el Señor, pero tu mente puede estar orando, por eso que tú sabes que quieres orar, por eso que tú sabes que tú necesitas, por eso que tú sabes que es la voluntad de Dios. Entonces esa oración es doblemente poderosa. Nosotros debemos de practicar este tipo de oración, y esta es la oración más poderosa, hermano. He conocido de predicadores que el Señor lo utiliza fuertemente, y son personas que mayormente oran en lenguas, o sea, duran horas y horas orando en lenguas, solamente en lenguas, porque ahí conocemos lo que es ahí sabemos que estamos orando conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, y eso es lo mejor cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo que sea que ore a través de nosotros. Alabanza, mi alma bendice a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando estamos orando en lenguas, obviamente tiene que ser en voz alta, en voz audible, porque las lenguas, usted puede estar reprendiendo en lenguas, usted puede estar pidiendo por una persona en lenguas, el Señor te puede revelar por lo cual tú estás orando a través de la revelación, a través del sueño profundo. El Señor te puede dar diferentes respuestas, y aquí hay una parte importante en medio de la oración, y es esperar la respuesta de Dios. Cuando nosotros estamos esperando, hay un tiempo donde tú tienes que guardar el silencio y estar ahí en comunión. El Señor te puede hablar acerca de una persona, el Señor te puede poner a orar por algo específico, el Señor puede mostrarte una visión, puede traer respuesta acerca de eso que estás orando, o acerca de otras cosas, porque a veces estamos orando por algo, pero no ha llegado el tiempo de respuesta para eso que estamos presentando en oración, y el Señor le place responderte acerca de otro tema. Te puede responder de diferentes maneras, puede poner un sentir en tu corazón,
Puede poner una visión en ese momento, puede ser que te hable de manera audible, pero puede ser también que te hable en el sueño, que cuando tú te vayas a dormir, el Señor te muestre con qué tú estabas luchando, que el Señor te muestre por quién tú estabas orando. Y esta es una de las maneras más comunes del Señor hablar, a través del sueño o a través de ese sentir. También cuando las personas oran en el Espíritu y tú ya tienen un nivel de oración mayor, son personas que tienen muchas visiones. El Señor te da una visión. La visión es diferente al sueño porque la visión pasa muy rápido y tú estás despierto mientras lo ves. Puede ser que tú estés orando y de repente veas una visión de que, por ejemplo, de que viene el mar, viene una ola, pues ya inmediatamente el Espíritu Santo te dice lo que está pasando. Si es algo físico o si es algo que viene para tu casa, para tu familia, si es una prueba, si es un momento difícil o si es que el Señor te está mandando a interceder para cancelar cualquier tsunami, cualquier catástrofe natural que pueda haber para tu país o para otras naciones. Vemos personas que a veces tienen una visión o un sueño de un terremoto en diferentes lugares y el Señor lo que te está mandando es a interceder, a cancelar para que esto no acontezca. Y tú tienes gloria a Jesús, ese privilegio de que el Señor te muestra lo que está a punto de acontecer para que intervengas a través de tu oración para que esto no ocurra o que no ocurra en la magnitud que el enemigo quiere planificar, porque muchas veces Dios permite los desastres naturales, el Señor permite todo eso porque eso es parte de la naturaleza, eso es parte de lo que es el ciclo de la vida, el calentamiento global y todo eso, pero muchas veces los desastres naturales, mis hermanos, son planeados por el enemigo, son aumentados. Quizás venía un ciclón, se formó un ciclón que es por aire frío y aire caliente que van en dirección opuesta. Entonces venía un ciclón, vamos a suponer categoría 1, o iba a ocurrir una tormenta. ¿Y qué hace el enemigo? El enemigo provoca de que este ciclón, de que este huracán sea aumentado a categoría 5, que venga con vientos destructores y todo eso. Y eso uno lo tiene que saber, que la oración tiene poder para cancelar, que la oración tiene poder para cancelar todo diseño del enemigo, todo, aleluya, toda contrariedad en el nombre de Jesús. Entonces nuestros clamores cuando estamos haciendo guerra espiritual, nuestros clamores tienen que ser en voz alta, en voz audible, porque usted está cancelando, usted está haciendo guerra en contra de algo que ya el enemigo estableció, que ya el enemigo declaró. Entonces para usted cancelar todo eso tiene que ser en voz audible. Aleluya. Mi alma bendice a Dios, alabanza. Bien, mis hermanos, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Para mí ha sido más que un honor poder enseñarles a través de esta vía de las redes sociales. Si le ha gustado este video y ha llegado hasta este momento, recuerde siempre darles me gusta, recuerde suscribirse a este canal y compartir esta transmisión con más personas que lo necesitan. Aleluya, Dios le bendiga mucho y Dios les guarde.